Tardes a todas las personas que van a estar conectadas, ¿verdad? Lo que va a ser este pequeño webinar, a hablar un poquito acerca de un tema bastante importante. Para mí es un gusto, ¿verdad? El estar acá acompañándolos, el poder hablar de un tema que de repente es muy ambiguo. ¿Por qué es muy ambiguo? Porque en la sociedad actual que tenemos denota demasiado significado. Y la palabra depresión es utilizada generalmente la mayor parte del tiempo. Así que vamos a hacer este webinar un poquito diferente, ¿verdad? Vamos a no utilizar demasiada terminología como clínica para hacerlo más accesible a todas las personas, o asequible, ¿verdad? O entendible a todas las personas que van a estar sintonizando. Mi nombre es Gerson Sánchez. Para mí compartir va a ser muy bonito. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar un poquito a hablar acerca de lo que es la depresión. Y yo sé que acá hay bastantes estudiantes, el cual esperamos que al finalizar, pues todas las dudas que puedan llegar a tener acerca de este tema puedan ser respondidas. Así que sin más que hablar, vamos a iniciar con una serie de preguntas. ¿Por qué? Porque yo sé que a más de alguna persona ha tenido de repente estas interrogantes, ya sea en su cerebro, perdón. La pregunta es, ¿se ha sentido solo o sola en algún determinado momento? ¿Qué significa solo o sola? ¿Alguna ocasión ha estado en una reunión con su familia? ¿Ha estado en un espacio público o rodeado de más personas y usted se ha sentido así, bueno, se ha sentido solo? ¿Se ha hecho alguna vez esa pregunta? ¿O ha llorado constantemente? ¿Qué quiero decir con constantemente? Llora por las noches, se le viene a la cabeza diferentes pensamientos, suele recordar algún momento en el cual era diferente, y si vienen esas ideas recurrentes a lo que es su cabeza, ha llorado constantemente. ¿Alguna ocasión se ha preguntado, ¿me quiero realmente como soy? ¿Hay algo en mí, verdad, que me hace especial? ¿O algo que de repente yo menciono, pero no, a mí no me gusta esta parte de mi cuerpo, siento que puedo mejorar este aspecto de mi vida? Esta es una pregunta bastante fuerte y es, ¿ha perdido algún momento el juicio de la realidad? ¿Qué quiero decir con esto? En alguna ocasión, ¿verdad? ¿Ha sentido distorsión en lo que ha sido su pensamiento, en lo que han sido sus actitudes? ¿Alguna ocasión se ha puesto a pensar esto? Otra, ¿presenta algún tipo de problema de sueño? ¿Le cuesta dormir? ¿No duerme la cantidad de tiempo que usted considera que tiene que dormir? Y la más importante, ¿verdad? Bueno, no importante, sino algo de las preguntas que nos tienen acá. ¿Existe algún tipo de tratamiento para la depresión? Y si existe, ¿qué tipo de tratamiento es? Así que sean ustedes bienvenidos y vamos uno a uno a resolver las interrogantes que han sido planteadas al inicio de este webinar. Vaya, hablar un poquito de depresión es hablar un poquito, remontarse a lo que es la historia, ¿verdad? De cómo se empieza a dar el término de depresión. En la literatura antigua ya se empieza a hablar de depresión. Han habido diversidad de escritores, ¿verdad?, que han hablado acerca de lo que era la depresión, pero la depresión como tal no se conocía con la terminología actual, sino que en la antigüedad se le conocía como melancolía. Esto fue descrito hace mucho tiempo ya. Bueno, se puede observar, ¿verdad? Acá hemos puesto algunos filósofos, como Homero. Homero fue un filósofo que estuvo en el año 800 más o menos antes de Cristo, para ponerlos en contexto. O sea, ya 800 años antes de Cristo se hablaba de lo que era la melancolía, para ponerlos un poquito en contexto. Plutarco, Hipócrates, eh, Areteo hablan de ella y le distinguieron de otras alteraciones mentales que ya existían. Algo que es bien curioso, ¿verdad?, es que Hipócrates habla o se refiere a la depresión como melancolía, y esto está en sus principales obras, ¿verdad? Existe una obra de Hipócrates que se denomina Los Cuatro Humores. Los Cuatro Humores básicamente habla
él le conocía como sangre, le conocía como bilis negra, le conocía como bilis amarilla y lo conocía como flema. Para ponerlos un poquito en contexto, ¿en qué consistía? Se consideraba que cuando una persona tenía exceso de sangre, por denominarlo así, tenía un tipo de humor maníaco. ¿Qué quiere decir un tipo de humor maníaco? Para ponerlos en contexto, más o menos va ligado a lo que es la hiperactividad. Una persona, según Hipócrates en aquel tiempo, que tenía exceso de sangre, solía actuar de esa manera. Pero lo que nos interesa aquí es que aparte de melancolía, se le conocía también como bilis negra. Se consideraba que una persona que tenía exceso de bilis negra, por denominarlo así, era una persona que tenía rasgos de melancolía, pero esto se utilizaba para denotar a la depresión. Pero obviamente hubieron diferentes personas, diferentes autores científicos que le fueron dando forma ya a lo que era la depresión o la terminología de depresión en sí. Hasta que llega el señor Richard, que rebautizó ese mal con el término vigente en el año de 1725, como lo conocemos ya propiamente depresión. Permítanme, ahorita vamos a ver. Quiero ver, tenía ok. Vaya, vamos a hablar un poquito de los datos y cifras porque si nos interesan bastante. Conocer un poquito acerca de la depresión. Y ustedes van a decir datos y cifras para qué vamos a necesitar. Y es importante hacer hincapié en esto. La depresión es un trastorno, ¿verdad? Bastante o mentalmente común, si como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque afecta al 5% de la población o el 5% de los adultos. ¿Qué significa esto? Para ponerlos así, de 100 personas o de 100 adultos, 5 van a padecer de depresión. Y si usted va sumando el número, 200 son 10 y así vamos a ir más o menos teniendo una cifra X, por denominarlo así. Pero para que sepan, el 5% pues padece depresión a nivel mundial. Esto no lo digo yo, esto lo dice en los artículos que revela la OMS. ¿Qué significa la OMS? Es la Organización Mundial de la Salud, es quien se encarga de dar estas cifras o de investigar. Es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. Otro dato que lo arroja bastante lo que es la OMS. Y vámonos quizás un poquito a lo que nos interesa, que es en nuestro país. El mensal, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Habla de casos, de que registra 102 casos por cada 100.000 habitantes. O sea, de cada 100.000 personas, 102 en un rango de edad de 25 a 29 años pueden padecer de depresión. La depresión, si hablamos del 5%, ¿verdad? Que afectaba a adultos, también afecta al 3.8% de la población mundial. O sea, imagínense 3.8 de la población mundial. En El Salvador somos aproximadamente 6-7 millones. Imagínense el 3.8%, pero estamos hablando de un nivel global. Entonces, es de ponerle bastante cuidado a eso. El año pasado, ¿verdad? En la prueba Avanzo también hubo un pequeño espacio para medir un poquito acerca de depresión. Y se hablaba de San Salvador pasó, nos vamos a enfocar en la capital. San Salvador pasó de tener estudiantes con síntomas depresivos del 15.9% al 23.7%. Esto según datos oficiales de la prueba Avance. Y se habla de aproximadamente 280 millones de personas que padecen depresión a nivel mundial. Esta es una cifra increíblemente grande que es de tener bastante cuidado. Pero ustedes me dirán que qué es en sí la depresión y en ese momento vamos a visualizar lo que es la depresión. ¿Por qué citamos mucho a la OMS o a la Organización Mundial de la Salud? Porque se podría decir que son como el máximo o ente rector, ¿verdad? De todas las afecciones que pueden existir. Y ellos lo definen de la siguiente manera. Permítanme. Trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza. Ojo, hay que ponerle bastante atención a esto. Habla de tristeza. Desde ya la definición de la Organización Mundial de la Salud habla de tristeza.
pérdida de interés o placer por las cosas. ¿Qué tipo de cosas, me va a decir usted? Y ya vamos a entrar un poquito más en ese tema para hablar qué tipo de cosas o qué tipo de placer está hablando la Organización Mundial de la Salud. Sentimientos de culpa, y es que es algo bastante importante, que la gente que padece depresión la mayor parte del tiempo tiene sentimientos recurrentes. ¿De qué? De culpa, de situaciones que viven en el pasado, algo son situaciones que no pueden mejorar y que afectan directamente a lo que es la autoestima. Habla también de trastornos del sueño o del apetito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Dormir o a la hora de comer. Sensación de cansancio y falta de concentración. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, pero vamos a entrar ya un poquito más en materia. Esta es una definición que básicamente nos está hablando de cuáles podrían ser los principales síntomas, signos y síntomas que padece, de las personas que padecen depresión. Vaya, vámonos a signos y síntomas. Lo hemos colocado de esta forma, ¿verdad? Para tratar de hacerlo un poquito comprensible y vamos a ir una a una, tratar de explicarles el por qué están ahí. Signos y síntomas. El signo es algo observable. Vamos a ponerlo que sea signos y síntomas, decirlo así. El signo es algo observable, ¿verdad? Por usted, por mí. Y el síntoma es obviamente lo que yo, valga la redundancia, siento ante determinada situación que tengo. Infravaloración personal. Las personas con depresión tienen una infravaloración personal y esto va ligado bastante a lo que es la autoestima. ¿Qué significa esto? La persona que padece de depresión generalmente no se siente a gusto, se siente con autoestima bajo, ustedes lo pueden ver, ustedes lo pueden observar. Es una persona generalmente que si usted va caminando por la calle, lo va a ver quizás a veces mirando hacia el suelo, que de repente no hace contacto visual. ¿Por qué? Por la misma inseguridad que tiene. Y aquí en la infravaloración personal entra los problemas del yo, o sea, yo cómo me siento, entra lo que es la autoestima, la baja autoestima, que está ligada a la depresión. ¿Por qué? Porque al tener bastantes problemas, denominémoslo así, en la cabeza, las personas se sienten como atrapadas y eso afecta directamente a lo que es su autoestima. Sentimientos de inutilidad. ¿Qué significa esto? La persona con depresión generalmente piensa o se siente que no puede realizar cualquier tipo de actividad, aún así se le sea sencilla. ¿Qué significa eso? Pongámoslo en un contexto social, por denominarlo así. Una persona con autoestima normal o que no padece depresión va a poder realizar las tareas de manera normal o de manera incluso hasta eficiente. Una persona con depresión generalmente o no las puede realizar y si las realiza siempre están aquellos sentimientos de, yo lo hice mal, yo pude haber hecho mejor esto, es que yo no sirvo para hacer tal cosa, es que yo no sirvo para hacer esto, para hacer lo otro. Entonces, entiéndase eso un poquito. Quiero ver, pérdida de lo que es o aumento de peso. Las personas que padecen depresión también pueden tener otro tipo de trastorno alimenticio, como que puede perder peso de manera rápida. ¿Qué significa eso? Usted lo mira, por ponerlo en un contexto relleno o gordito, no sé cómo usted le quiere llamar, y a las primeras 2 semanas, a la siguiente semana, 2 semanas, 3 semanas, usted lo va a ver bien delgado y se le nota en la parte física que esta persona ha perdido peso o puede ser el reverso, puede ganar bastante peso. ¿Por qué? Porque va a ser una persona que no sale de la cama, generalmente porque va a ser una persona que no realiza ningún tipo de actividad física, porque va a ser una persona que la misma depresión o la misma ansiedad que pueda llegar a tener la va a hacer comer y comer y comer y comer y comer y usted lo va a ver así. Hipersomnia o insomnio. Ok, el insomnio es parte importante. ¿Por qué? Porque las personas que padecen de depresión, aparte de esto, suelen antes de dormir, debido a la infravaloración, a los sentimientos de inutilidad, generalmente les cuesta conciliar el sueño. Entonces, de tanto que piensan y piensan y piensan en lo mismo o lo que sucedió hace 1 o 2 semanas, no pueden, no pueden, bueno, no pueden conciliar el sueño, o lo contrario, que es una hipersomnia, que tiene que ver con el dormir demasiado tiempo.
esta persona se levantaba antes a las 6 de la mañana, por ponerlo en contexto. Hoy se va a levantar a las 7, 8 de la mañana, perdón, se va a levantar a las 10, 11, 12 de la mañana. ¿Por qué? Porque su ciclo de sueño se ve interrumpido. Si antes dormía o se acostaba a las 11 de la noche, esta persona se puede acostar 10 o puede dormir 10, 12, 14 horas de manera continua. Entonces eso quiere hablar o decir hipersomnia. Pérdida de interés por las cosas, nosotros en psicología le conocemos como anedonia, significa pérdida de placer por las cosas que antes me gustaban, por ponerlo en contexto. Usted es una persona que le gusta el deporte, le gusta realizar algún tipo de actividad física. Usted la disfruta cada vez que la hace, patear el balón, jugar baloncesto, hacer un tipo de aeróbico, hacer algún tipo de actividad física. O olvidémoslo de la actividad física. Usted es una persona que de repente es buena tocando algún tipo de instrumento, ya sea la guitarra, ya sea el piano. Entonces usted disfruta cada ocasión que puede realizar esta actividad. O usted es una persona que le gusta de repente cocinar y cocina para toda su familia, cualquier tipo de platillo, ¿verdad? Y usted disfruta, siente bonito el hacer comida para los demás o cualquier otro tipo de actividad, pero ¿qué pasa con la persona de depresión? La persona de depresión no le va a gustar o lo que le generaba placer, hoy ya no le gusta. Como le digo, antes iba a correr, hoy ya no va a correr. Antes le gustaba de repente ir a fiesta, porque también puede suceder, le llama el amigo, la amiga, la prima, o alguna amistad, o el novio, novia, como se le quiera llamar, para irse a divertir. Usted incluso, o esa persona le puede llegar a colgar, no le va a contestar el teléfono, ya no siente ningún tipo de placer. Para ello todo es aburrido y es de manera prácticamente, por llamarlo así, eso es constante, ¿sí? Es todo el tiempo, eso o esa actitud no se va a cambiar, ese tipo de conducta. Falta de atención y concentración. También afecta lo que es los procesos, bueno, nosotros en psicología le conocemos a eso como procesos cognitivos. ¿Qué tiene que ver un proceso cognitivo? Un proceso cognitivo No interviene lo sé. prácticamente lo que Si es la soy sincera, cognición. no lo sé. Pero eso es lo que hemos puesto en el documento. Eh, y Ok, está bien, o sea, así son las estrategias que hicimos para publicidad. Sí las creo hicimos que, más detalladas, agregamos muchas cosas, pero era publicidad. creo que hay, creo que hay algo por acá. Bueno, ok, Esto que está está aquí, no es que realmente no sé qué, solo recuerdo que la licenciada lo mencionó la en la hola. clase, en la asesoría y lo noté así de la Hola, carrera, pero no. no sé quién tendrá el micrófono encendido, si nos puede hacer el favor de apagarlo. Vaya, excelente. Pérdida de interés por las cosas es prácticamente los procesos volitivos, procesos de voluntad, procesos de cognición, hace referencia, ¿verdad? Todo el tipo de aprendizaje, hace referencia a la atención, a la concentración, a la memoria, y llegamos a un punto bastante fuerte, que incluso la depresión ya en las etapas mayores, ¿verdad? Puede llegar a algún tipo de signos de autolesión. Ese tipo de persona, ¿verdad? Por la misma infravaloración que tiene, esa persona se puede llegar a cortar y puede incluso desarrollar un tipo de ideas suicidas, que generalmente es lo que se muestra, ¿verdad? En algún tipo de programa. Vamos a continuar por acá. Vaya. Causas y motivos de la depresión. ¿Qué causa y qué tipo, qué lo motiva también o qué desencadena una depresión? Tenemos prácticamente tres factores que nosotros hemos colocado aquí y que los vamos a ir explicando. Desregulación neuroendocrina. El sistema neuroendocrino trabaja básicamente con lo que es el sistema nervioso central. Existen estructuras cerebrales, ¿verdad?, que se encargan de la liberación de neurotransmisores y de hormonas que prácticamente intervienen en lo que es en lo que es la depresión. Entre ellos tenemos la hipófisis y suprarrenal, tenemos el hipotálamo que básicamente es una estructura cerebral encontrada, ¿verdad?, dentro de lo que es eh, una serie de estructuras cerebrales. La hipófisis, que es prácticamente también otra glándula que se encarga de la liberación de neurotransmisores bueno, generalmente de neurotransmisores. Y tenemos los factores biológicos, por eso le hemos colocado factores biológicos genéticos. ¿Qué significa eso?
La parte biológica y la parte genética tienen bastante que ver. Dentro de la parte biológica existe una predisposición a. Cuando los padres tuvieron algún tipo de depresión, ¿verdad? Eso puede desencadenar también a los hijos hasta cierto punto, ¿verdad? Que existan rasgos que puedan seguir. Neurotransmisores que se ven involucrados en el proceso de la depresión. Tenemos la dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina, ¿verdad? Es un neurotransmisor que está involucrado, ¿verdad? En lo que es el placer. Prácticamente se reconoce como la hormona del placer. Tenemos el glutamato, que es prácticamente un neurotransmisor que está al 80% de lo que es el cuerpo. Y la serotonina, que es básicamente el neurotransmisor de la felicidad. Por ponerlo en contexto, cuando usted está enamorado o se empieza a enamorar de una persona, ¿verdad? Libera bastante serotonina. La serotonina, como lo digo, es el neurotransmisor del amor. Dentro de esto, dentro de la depresión, existen bajos niveles de serotonina, existe bajo nivel de dopamina, que como le dijo es el placer, y existe poco liberación de glutamato. Vaya, factores psicosociales. ¿Por qué psicosociales? Parte psicológica, parte social, es un conjunto de ambos. Y tenemos la relación afectiva. ¿Por qué la relación afectiva? ¿Y a qué me refiero con relaciones afectivas? Me estoy refiriendo a si usted tiene un novio, usted está casado, usted está casada, usted tiene, bueno, me estoy refiriendo a la familia, me estoy refiriendo a todas aquellas relaciones con las cuales usted tenga cercanía o algún tipo de afecto. No sé si me voy a entender. Tenemos el duelo. El duelo puede desencadenar depresión. ¿Qué digo a qué me estoy refiriendo cuando existe un duelo? Un duelo puede ser la pérdida de un ser querido, un duelo puede ser la pérdida de, no, bueno, cuando estoy hablando de un ser querido, podría ser un familiar cercano, podría ser una tía, podría ser una amiga, podría ser una prima, podría ser incluso mi mascota. Entonces a eso nos estamos refiriendo cuando existe un duelo. ¿Por qué? Porque los duelos generalmente desencadenan depresión, ya que la persona que pierde, digamos, por decirlo así, al ser querido, pasan meses, meses y meses y meses recordando a la persona y ya caen en un tipo de depresión, ¿verdad? En el cual, de tanto que yo extraño a la otra persona, ya voy perdiendo el placer por las cosas. El estrés también puede desencadenar depresión, pero ¿qué tipo de estrés, maestro? El estrés académico, el de repente ir mal en lo que es mi ciclo escolar o ir mal en lo que son las notas o ir mal en lo que es, digamos, por ponerlo así, matemática o ir mal en alguna área, ¿verdad? Pero también lo laboral. Lo laboral puede desencadenar estrés. No estoy rindiendo bien en mi trabajo, eso me genera un estrés. Eh, el estrés hace que mi jefe o mi encargado de repente ya no me trate como me trataba antes, hoy trata de infravalorar mi rendimiento y eso me afecta directamente la autoestima. Y hay personas que son así y esto me puede desencadenar algún tipo de síndrome o de trastorno, ¿verdad? Que se ve relacionado en lo que es la depresión. Cuando hablamos de depresión existen diversidad de trastornos, no simplemente se conoce la palabra como depresión, pero existen diferentes trastornos del estado de ánimo. Entre ellos vamos a mencionar algunos, no porque son varios los que existen. Tenemos el TDDEA. ¿Qué significa eso? Me dirán ustedes. Y estas son las siglas, ¿verdad? En inglés, de lo que básicamente traducido al español se conoce como trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Ustedes me van a decir, es algo bien complejo, la palabra es bien compleja, pero acá nos vamos prácticamente a enfocar en niños o adolescentes, como ustedes lo quieran llamar, bueno, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque básicamente es algo que afecta a los niños en edades tempranas. Claro que este trastorno no se puede diagnosticar ni antes de los 6 años, ni después de los 18 años, o sea que tiene que ser de entre los 6 y los 18 años que se puede dar el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. ¿Qué es lo que pasa en este trastorno, verdad? Con este tipo, que existe un exceso de cólera de los niños o de las niñas. ¿Qué significa eso? Por lo menos
es cuando un niño no sabe cómo gestionar sus emociones de manera correcta. Es un niño que va a explotar, es un niño que por lo menos 3 veces a la semana está demasiado enojado, está demasiado que no sabe ni cómo poder liberar, ¿verdad? Ese tipo de, de sobrecarga. Y esto podría ser, y se tiene que dar en por lo menos 2 contextos. ¿Qué quiero decir en 2 contextos? Podría ser o bien en la familia y en la casa, o bien en la casa y en el colegio, o bien en algún otro tipo de espacio, ¿verdad? En el cual el niño o niña pues esté interactuando. Trastorno afectivo estacional. ¿Qué significa eso? Es el trastorno del estado de ánimo que tiene que ver bastante con el clima, con las afecciones, que básicamente, ¿por qué se llama estacional? Porque tiene que ver bastante con las estaciones del año. De repente, por ponerlo en contexto, ¿verdad? Una persona está en invierno, generalmente el trastorno le va a durar hasta que llegue verano o viceversa. Entonces, el trastorno afectivo estacional básicamente tiene que ver bastante con lo que es las épocas del año en el cual se está moviendo. Trastorno depresivo persistente o conocido también como distimia. ¿Qué quiero decir con esto? Vaya, por ponerlos en contexto, la persona generalmente la mayor parte del día, ¿verdad? Se siente con sentimientos de irritabilidad, con sentimientos de inutilidad también, pero lo voy a quizás acá para ponerlo un poquito en contexto. Está el trastorno persistente y está el trastorno depresivo mayor. Cuando hablamos de trastorno depresivo persistente, por ponerlo así o ejemplificarlo, usted está en este momento, digamos, deprimido. Ok, voy a ir o iré a lo que es una fiesta y en la fiesta ya me siento yo contento, pero ok, en la fiesta usted se siente contento, usted está alegre, usted está cantando, usted está bailando, pero al llegar a la casa obviamente se vuelve a sentir de manera triste. Entonces, solo para ponerlo aquí un poquito en contexto, porque vamos por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Trastorno disfórico premenstrual. ¿Qué significa eso? Este se da antes de lo que es el ciclo de menstruación, una semana antes, o lo que sería una semana antes o una semana después de lo que es el ciclo menstrual de lo que son las mujeres. El trastorno de depresión mayor es en el cual la persona ya prácticamente pierde todo tipo de interés, en el cual ya la persona ya no se levanta, en el cual ya la persona ha perdido incluso peso o ha ganado peso, como les decía. Y de la depresión mayor prácticamente existe algo bien fuerte, que es la depresión psicótica, que tiene que ver ya con delirio y alucinaciones, que es otro tipo de depresión que ya básicamente es tratada con un especialista ya en el área de psiquiatría, ya que son médicos más especializados los que se encargan de hablar un poquito de ese tema y de lo que son los fármacos que se van a recetar, que generalmente son fármacos como los psicotrópicos, ¿verdad? Que tienen que ver con todo tipo de padecimientos psicóticos, ansiolíticos también para controlar un poquito, y antidepresivos, que son los que influyen bastante en la depresión psicótica. Psicosis y depresión. Ok, esto ha sido sacado, nosotros en psicología trabajamos con 2 libros que son básicamente importantes para nosotros, esto lo resalto rápidamente, que son el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, y el DSM, que es el diagnóstico, el DSM, el diagnóstico el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que ya tiene varias ediciones, que es, que es un libro de la APA, que es la Asociación de Psiquiatría Americana, y el otro, el sigue, trabaja bajo la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Este pequeño fragmento ha sido sacado del CIE, que habla de la aparición de alucinaciones y delirios, retraso psicomotor, ¿verdad? Retraso, ¿qué quiere decir psicomotor? Prácticamente de la movilidad. Usted ya no controla, ¿verdad? Lo que son prácticamente sus articulaciones. Y también imposibilita, obviamente, las actividades sociales corrientes, como cuál. Usted y yo estamos en este momento, ¿verdad? En este pequeño webinar, una persona, ¿verdad? Con este tipo de depresión, pues no puede estarlo porque ya básicamente la parte de la psique que hace alusión a la mente ya no está controlada. Ok, vamos a definir qué es un delirio y qué es una alucinación. Para aquellas personas que no sepan, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un delirio y una alucinación? Un delirio, ¿verdad? Es un conjunto de creencias que se viven en absoluta convicción
a pesar de que las evidencias demuestran lo contrario. ¿Qué quiere decir eso? Existen diferentes tipos de delirio, y es que se habla de delirios de grandeza. ¿Qué significa un delirio de grandeza? Es una persona que puede estar, por ejemplificarlo, yo estoy acá y yo le puedo decir, miren, acá en este momento tenemos, quiero ver, déjenme ver cuántas personas conectadas, tenemos 14 personas conectadas. Vaya, yo les digo al salir de acá a las personas que de repente no han visto esto, miren, yo tenía en el webinar más de 200, 300, 400 personas, o más de 1000 por ponerlo así. Entonces, usted y yo sabemos que eso es una distorsión de la realidad, que eso no es real, que eso no existe. ¿Por qué? Porque la plataforma generalmente da para 100 personas en Zoom. Delirios persecutorios, o delirios de persecución. ¿Cuáles son esos tipos de delirios? Ok, yo veo o siento que alguien de repente, por ponerlo así, un amigo me está siguiendo a todas partes, esa persona anda conmigo, esa persona, si yo me muevo aquí a la esquina, él va a ir conmigo, y siempre busca hacerme daño. Delirios de referencia. ¿Qué tiene que decir los delirios de referencia? Esto hace alusión a que todo tiene que ver conmigo. De repente voy caminando, se cayó o se me atravesó un gato negro. Ah, alguien puso el gato negro ahí porque querían que yo pasara ahí y eso es de mala suerte. Entonces, más o menos eso tiene que verse con un delirio de referencia. Ok, pero ¿qué es una alucinación? Es la falsa percepción de los objetos o acontecimientos de naturaleza sensorial. ¿Qué significa eso? El delirio, conózcase así como una distorsión de la realidad. La alucinación tiene que ver con algo que no existe. Entonces, ¿cómo así? Yo estoy acá, o usted estará haciendo alguna actividad y de repente escucho que me hablan y alguien me dice, mira, tenés que hacer esto porque sí. O de repente alguien me habla o me dice, o escucho voces, porque coloqué, porque las alucinaciones pueden ser visuales. Ah, yo veo que puedo ver un fantasma, por decirle así. Alucinaciones auditivas, yo escucho que alguien me está hablando, o escucho voces terroríficas, o escucho voces que de repente no es cierto. Alucinaciones táctiles, ok, yo estoy tocando, digamos acá, yo toco acá, pero esto, digamos, es rígido y yo puedo decir esto de repente se hunde, por ponerlo así. Alucinaciones olfativas porque yo puedo oler de repente, ¿verdad? Algo que no existe, por ponerlo en contexto. Yo puedo tener acá un pastel, ¿verdad? O digámoslo así, o una carne, y yo la voy a oler y voy a decir que es queso. Entonces a eso me estoy refiriendo con alucinaciones olfativas. Vaya, ¿cuál es el tipo de tratamiento? Y hoy centramos bastante fuerte a lo que es ya la depresión. ¿Cuál tipo de tratamiento? Y si se recuerdan allá, al principio hablamos un poquito de cuáles eran los tratamientos que existían. Bueno, pues déjeme decirle que existen 3 tipos de tratamiento para lo que es la depresión. Existe la psicoterapia, existe la parte de farmacológico o farmacología, o los fármacos, ¿verdad? Que son las medicinas que receta el psiquiatra, y existe la aplicación mixta. Pero ¿qué es la psicoterapia? Y esto bastante no corresponde a nosotros como psicólogos hablar de ello. Es el proceso brindado por un profesional de la salud mental orientado a abordar diferentes temáticas que aquejan a la persona, en donde se aplica diferentes enfoques, ya que la psicología es una ciencia y se basa en el método científico también, y por lo cual tiene diferentes estudios que se realizan año con año o se le dan seguimiento. Lo farmacológico obviamente se refiere al uso de medicamentos que se usa para prevenir, diagnosticar, tratar y aliviar algún tipo de enfermedad. Y el tipo mixto, que es en el cual usted utiliza o se apoya tanto el psiquiatra, el psicólogo, como el psicólogo, el psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psiquiatra va a dejar obviamente la medicación, va a dejar los fármacos, va a dejar antidepresivos, y de repente se da una regulación, ¿verdad? En la parte neuroquímica o en la parte, sí, bueno, en la parte neuroquímica, y ya entra también lo que es el psicólogo a brindar psicoterapia. Ok, vámonos un poquito a entrar a psicoterapia y técnicas que se utilizan ya a la hora de entrar en la depresión como tal. Para aquellas personas que de repente nunca han asistido que nunca han asistido a lo que es
un proceso psicológico, cómo se desarrolla un proceso psicológico. Si usted es nuevo o es nueva en esto y me va a decir cómo es eso. Vaya, primero, usted tiene que aceptar que tiene un problema, ¿sí? Poniéndolo en la depresión, usted sabe que de repente perdió el desinterés por las cosas. Ok, entonces yo digo, voy a aceptar mi problema, ya sé que tengo ese tipo de situación que me está quejando, entonces voy a ir donde un psicólogo. Entonces, sea un tipo de evaluación, ¿qué tipo de evaluación va a entrar ya en el proceso psicológico? Evaluaciones se hacen a través de las escalas o test, obviamente planteado ya para la depresión. Para la depresión existen diferentes tipos de escalas, ¿verdad? Y test que miden depresión, estado de ánimo, sueño, entre otros. Se da un diagnóstico, obviamente, esto va ligado a la sintomatología o los signos que esté presente y se da un respectivo tratamiento. En el tratamiento, ¿verdad? Entra bastante lo que es el grupo primario o los grupos primarios de apoyo. ¿Qué son los grupos primarios de apoyo? Me va a decir usted. Los grupos primarios de apoyo básicamente son aquellas personas, ¿verdad? Con las cuales yo me puedo, valga la redundancia, apoyar. ¿Qué significa esto? Mi familia, un amigo, ¿verdad? Mi esposo, esposa, novio, novia, o alguien que de repente para usted sea bastante importante. ¿Por qué? Porque a la hora de hablar de depresión, se utiliza o se habla bastante o se utilizan, digamos, psicoterapias familiares en el cual todos tratan de ayudarse y eso lo digo porque hemos realizado, ¿verdad? Terapias familiares, ¿verdad? En el cual tratamos de que toda la familia o todos los grupos de esos grupos primarios de apoyo sirvan como soporte para la persona que de repente tiene depresión. No va a ser lo mismo usted solo, sola, ¿verdad? Con su depresión, a tener el apoyo de repente su mamá, su papá, su primo, su amigo, su tío, su tía, su novio, su novia, su esposo, su esposa. No es lo mismo. Y aquí es donde entra el grupo primario de apoyo que se trabaja bastante fuerte con ellos para la persona que padece depresión. Se va a trabajar bastante la autoestima. ¿Cómo se va a trabajar la autoestima? Pues se trabaja en todos los, se va a trabajar, ¿verdad? Bastante en técnicas, en tareas psicoterapéuticas. Ahí se trabaja bastante lo que es el autoestima. Una vez dicho esto, ¿verdad? Pero no se lo queda ahí, se le da un seguimiento semanal. ¿Por qué? Porque las sesiones psicoterapéuticas generalmente se hacen una vez a la semana. Una vez a la semana, usted va donde el psicólogo le da su sesión, generalmente duran 50 minutos a una hora. Usted se va a su casa, se le dejan tareas psicoterapéuticas, tareas que usted tiene que seguir, tareas que usted en la próxima sesión tiene que hacer. Se va midiendo el avance de cuánto ha mejorado desde que empezó la terapia, ¿verdad? A las tareas que se le dejaron, si usted las realizó, si usted no las realizó. Y dentro de ellas también tenemos lo que son técnicas psicoterapéuticas como tal. Hablaba hace ratito de la depresión, que la depresión podía desencadenarse de un duelo. Para el duelo existe una técnica que se denomina silla vacía, que tiene que ver bastante con un enfoque de Gestalt, que es un enfoque humanista, pero esa ya es propiamente la psicología, que tiene que ver, ¿verdad?, en colocar una silla enfrente de usted y usted va a recordar bastante a lo que ha sido su ser querido o la pérdida que usted ha tenido. Entonces, es una pequeña técnica en la cual existe un tipo de liberación de sentimientos por parte de la persona, ¿verdad?, que padece depresión y así se va quitando bastante lo que es el peso. También para duelo existe la carta de despedida, ya que muchas, y quizás por ponerlo en contexto, hace 1 o 2 años, la pandemia golpeó bastante a varias personas. Hay muchas personas que de repente no pudieron ni despedirse de su ser querido. Ahí se aplica o se ha aplicado bastante lo que es la carta de despedida, en el cual la persona pues hace una carta dirigida hacia su ser querido con todas aquellas cosas que de repente no le pudo decir en vida o que ya no le pudo decir por la enfermedad. Técnica de contraste. ¿Qué significa la técnica de contraste? Significa contrastar mi problema con un problema aún mayor. Eh, por ejemplificarle, existe la depresión, sí es cierto, está la depresión, pero de repente existe una persona que no tiene ninguno de sus brazos, o no tiene ninguna de sus piernas, o no tiene de repente, usted tiene una casa donde vivir, usted tiene alimento, por lo menos para la semana, usted puede realizar algún tipo de actividad, pero la persona con depresión
perdón, pero otro tipo de persona no tiene lo que usted tiene. Entonces es una forma de contrastar, ¿verdad? Mi problema con un problema aún mayor para hacer entrar en razón a lo que es la persona que padece depresión. Otra técnica obviamente es la de psicoeducación y es que darle bastante promoción a este tipo de temas, a este tipo de webinars para que la información pueda llegar de manera correcta y más gente pueda educarse en cuestiones de lo que es depresión o de lo que es algún otro tema, ¿verdad? Como ansiedad, como lo que es desintegración familiar, problemas de aprendizaje, etcétera. Y también está algo que se denomina reestructuración cognitiva. Y es que es como yo pienso, como yo actúo, es generalmente la mayor parte del tiempo. Yo pienso de una forma, entonces yo voy a actuar de una forma. Entonces, en la reestructuración cognitiva se trabaja bastante aquellos pensamientos negativos, alistándolos prácticamente en algunas ocasiones, ¿verdad? Para que pueda existir un cambio de pensamiento y un cambio de pensamiento me va a llevar a lo que es a lo que es reestructurar mi, mi conducta. Y obviamente la activación conductual, que es reestructuración cognitiva y activación conductual, están bien ligadas, ya que pertenecen al mismo enfoque, y es actuar diferente, ¿sí? Frecuentar o hacer cosas diferentes en función, eh, obviamente, de la persona que padece depresión. Hoy sí, vámonos un poquito a las recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que como psicólogo yo les puedo dar a todo el tipo de personas, verdad, que padecen depresión o que de repente conocen a alguien que puede tener o puede padecer ese tipo de depresión? Primero, duerma y aliméntese bien. Duerma por lo menos las 8 horas del día que generalmente se hacen. Aliméntese bien. ¿Qué significa eso? Consuma de manera balanceada, ¿verdad? Su comida, no solamente grasas o nada de grasas. La cosa es cuidarse, ¿verdad? Alimentarse bien, tener una dieta balanceada, ¿verdad? Dos, autoaceptarse. Y es importante, ¿verdad? Que usted se acepte. De repente usted es alto, es bajito, es morenito, es de color piel blanca, ¿verdad? O de repente usted existe algo de su cuerpo que no le gusta, usted tiene que autoaceptarse siempre. Usted mismo tiene que decir, ok, yo me quiero el día de hoy, me gusta esta parte de mí, yo soy así, de repente esto de repente esto no me gusta, pero siempre de autoaceptarse, siempre hay cosas que se pueden mejorar, usted autoacéptese, ¿verdad? Y trabaje las partes que de repente se puedan trabajar. Tres, buscar nuevos hobbies. ¿Qué significa eso? Eh, para, eh, para tener o para no caer en depresión, ¿verdad? Usted tiene que buscar nuevas cosas, nuevos retos, nuevos objetivos, nuevas cosas que le inspiren a usted a seguir creciendo. No solo se mantenga en lo mismo. De repente, si hoy existe algo como aprender música, usted puede ir a aprender música. Si de repente están dando clases de algún tipo de deporte, usted vaya. Si existe algún tipo de socialización, si a usted le gusta leer, o la cosa es siempre aprender o buscar nuevos pasatiempos, ¿verdad? Para mantenerse activo, que obviamente nos abre paso a la 4, que es mantenerse activo la mayor parte del día. Y es que al usted estar en movimiento, ¿verdad? No vienen las ideas recurrentes, ¿verdad? O lo que son los pensamientos recurrentes que pueden afectar su autoestima. Vamos a las 5, controlar y liberar tus emociones. ¿Cómo yo controlo mis emociones? ¿Cómo yo libero mis emociones? Si usted tiene que llorar, usted hágalo, llore. Si usted tiene que de repente, usted está enojado, ¿verdad? Puede enojarse. Obviamente siempre hay que liberar sus emociones. Existe diversidad de formas de liberar las emociones, incluso existen actividades deportivas, por eso son bastante buenas poderlas realizar, que nos lleva a, obviamente, cuerpo salud a través del ejercicio y a través de algún tipo de actividad, ya sea deportiva o hacer ejercicio, o usted vaya al gimnasio o en su casa eh, puede realizar ejercicio, no es necesario que usted salga de su casa, pero siempre estar activo físicamente porque esto obviamente libera cantidades de estrés para no caer en lo que es posibles cuadros depresivos en el tiempo, ¿no? Si usted ya es si usted ya es una persona que padece depresión, obviamente seguir
la rutina médica, seguir o tomarse los medicamentos cada vez que el psiquiatra de repente ya se los recetó. Obviamente estar pendiente, no dejar pasar ninguna, tener su chequeo médico cada vez que sea necesario, semanal, quincenal, y cuidarse bastante de la medicación. El número 8, evitar todo tipo de sustancias adictivas. ¿Qué me refiero a esto? Evite el alcohol, evite lo que son las drogas, ¿verdad? Por denominarlas así para que lo puedan entender, como lo que es la marihuana, como lo que es incluso el crack, entre otros tipos de sustancias adictivas, marihuana, entre otras. ¿Por qué? Porque las personas que padecen depresión o que consumen ese tipo de sustancias, ¿verdad? Tienen una incidencia más grande en caer en lo que es depresión o viceversa, o las personas generalmente que tienen depresión, pues utilizan este tipo de sustancias que no les ayudan mucho. Identifica y analizar las problemáticas. Identificar, ¿verdad? Lo que son las... pero ya voy a contestar estas dos preguntas que están por acá. Ok. Identificar y analizar la problemática. Obviamente antes de ir a cualquier tipo de sesión terapéutica o sesión médica, usted tiene que haber analizado lo que es su problemática. Ya identificó cuál es el problema, ya sabe qué es lo que de repente no está funcionando bien. Ya usted sabe lo que de repente no es, por ponerlo en comillas, normal, ¿verdad? Ya usted identificó, ya usted dijo, ok, entonces sí, tienen razón, de repente otras personas, voy a ir a lo que es el psicólogo, o en este caso si es aún mayor, a lo que es el psiquiatra o una terapia mixta. Y lo que nos lleva, ¿verdad?, a buscar ayuda obviamente profesional. Mire, la depresión no se va a curar yéndose usted a beber 4, 5, 6 cervezas con su amigo. La depresión de repente no se le va a curar yendo y contándole a, a su confidente, como usted quiera llamarle. No es así, no se puede. Tiene que haber siempre ayuda profesional. ¿Por qué? Porque él lo va a conocer a usted. Al conocerlo él o ella a usted, ya existe una predisposición a creer que usted va a tener la razón. Entonces siempre busque ayuda profesional, siempre vaya donde una persona que le pueda ayudar. Como le digo, este es un tema súper extenso. Podríamos pasar quizás un día hablando solo de depresión o hablando de una lámina de esta presentación. Hemos ido quizás un poquito corriendo por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero eso es un poquito de lo que es la depresión. Y lo que nos lleva, la verdad es que para mí ha sido un gusto el día de hoy haberlos acompañado. De verdad, créanme, este tipo de espacios ayuda y abona bastante a lo que es hacer conciencia en otro tipo de persona, o si usted conoce algún tipo de persona, créanme, le puede ayudar bastante el psicoeducarse. Y quizás respondiendo la última, bueno, antes de irme, respondiendo la pregunta de Eduardo, sentir que todos lo ven puede ser un delirio. Ok, déjame ver, dice sentir que todos lo ven puede ser un delirio. Mira, puede darse delirios colectivos, sí, pero dependerá del tipo de contexto en el cual te encuentres. O sea, va a depender bastante si estás solo o si estás con alguien más. Obviamente sí pueden existir los delirios colectivos, sí se puede, pero primero se tendría que plantear bien, digamos, el contexto de donde yo estoy, de donde yo me encuentro, para ver si lo que está sucediendo es un delirio o, o no. En ese sentido, sí quizás ser un poquito más específico. Ok, aquí responde nuevamente. Como estar en público, pero que obviamente no lo estén viendo y aún así sentir eso. ¿Cómo estar en público, pero que... ¿Cómo estar en... Quiero ver. Dice cómo estar en público, pero que obviamente no lo estén viendo y aún así sentir eso. Eduardo, ¿verdad? Vaya, cómo estar en público, pero que obviamente no lo estén viendo y aún así sentir eso. Vaya, déjame ver. Vaya, pero ¿en qué tipo de situación, digamos, estás exponiendo algún tema o no sé si te refieres más o menos a eso?
Ok, que otras personas te estén viendo en un restaurante, que si puede ser un delirio. Depende qué tipo de persona, si es una persona en específico, como mencionaba antes, podría ser un delirio de... Hay muchísimas personas que existen, como te digo, como les puedo decir, delirios de persecución, en el cual yo puedo imaginar que una persona pues me anda siguiendo, que una persona de repente la ve aquí o está conmigo en la esquina y de repente aparece, yo voy al restaurante y esa persona está en el restaurante, o, o yo voy de repente a la escuela y esa persona también está en la escuela. Entonces puede ser que exista un delirio de persecución o algún tipo de delirio de referencia. ¿Qué quiere decir un tipo de delirio de referencia? Es, ok, yo me encontré esta persona acá, entonces puede ser que esta persona, por ponerlo así, esta persona me anda siguiendo, porque esta persona de repente yo le gusto, porque esta persona de repente le caigo bien, o porque de repente, no sé, esta persona le puedo caer mal también. Entonces, básicamente es eso. Un delirio es una distorsión de la realidad, para ponerte en contexto. Puede ser obviamente de manera grupal, porque sí existen. No voy a abundar mucho en eso porque no es el tema, digamos, que del día de hoy, pero quizás podríamos dejarlo, o si tienes más tipo de preguntas. Yo también tengo mi propia página de Facebook en el cual me podrían encontrar. Aparezco en Facebook como psicólogo Gerson Sánchez, ahí pueden buscar mi blog y si tienen algún tipo de pregunta de repente sobre ese tema o sobre otro tema, usted me pregunta, yo con muchísimo gusto le respondo lo que es la pregunta. Y de mi parte agradecerle bastante lo que ha sido su fina atención. Espero que el día de hoy pues se hayan llevado conocimiento que de repente no tenían antes de entrar y muchísimas gracias por su amable atención. Ha sido un gusto, Gerson Sánchez, para servirle y feliz tarde. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero de que haya sido de su agrado y gracias al psicólogo Gerson por habernos acompañado en esta que es una actividad estudiantil que decidimos realizarla pues para lo que es concientizar a los jóvenes acerca de este tema y pues no sé si los que están tienen alguna duda pues podrían hacérsela saber o podrían como el psicólogo mencionó seguirlos en lo que es sus contactos directos, pero de parte de nuestro grupo y de parte de nuestra actividad, pues agradecerles por estar aquí y esperamos de que haya sido de su agrado y también se hayan podido llevar un poco sobre el tema. No sé si alguien más quisiera compartir su Buenas opinión. tardes, ya casi buenas noches. Muchísimas gracias. Realmente nosotros, pues en este momento estamos representando a la institución. Nos sentimos un poco incómodos, yo lo sé, el licenciado Denis ha promovido mucho la actividad, pero no fue suficiente. Quizás nos faltó algo, ¿verdad? Y decirles que es un tema sumamente difícil, incluso abordarlo requiere preparación porque no podemos venir y hablar cualquier cosa. Sabemos que es un tema muy marcado y que ahora mismo por pandemia, pues realmente estamos siendo víctimas de esa situación. Lamentamos que muchas personas que están viviendo las situaciones las necesitamos acá para que escucharan, no lo están, pero no dude que lo que nos ha ofrecido lo vamos a duplicar, socializándolo con cada uno de los que sabemos que lo necesitan. Hay mucha demanda en este tema.
sabemos que es de mucha utilidad. Gracias por todo su empeño, por su esfuerzo. Ánimo, ¿verdad? Nosotros sabemos que ya luego tenemos también donde poder decir a cualquier joven, mire ahí, te pueden escuchar, ahí puede consultar. Muchas gracias. Agradecemos al equipo también por el esfuerzo que ha hecho, por todo lo que han trabajado los jóvenes y han podido llevar o realizar esta actividad. Muchísimas gracias. Bueno, supongo que no hay alguna otra intervención, pero gracias igual a la institución por abrirnos el espacio también y por pues promover lo que es. Sabemos de que es algo bastante complicado, ¿verdad? Que no está en las manos de ustedes, pero gracias igual por abrirnos las puertas, por darnos las recomendaciones para el desarrollo de nuestro proyecto. Realmente nos ha servido de mucho. Y al igual a todos los que pudieron asistir y también al psicólogo por darnos lo que es su tiempo y darnos lo que es el conocimiento acerca de este tema importante. La verdad, gracias, muy buenas noches y la verdad la verdad agradecido con usted por haber brindado el espacio también porque es bueno interactuar siempre con más personas que de repente desconocen lo que es este tipo de temas. Entonces, tratar de replicar y tratar de, obviamente, ayudar es un gran labor en materia de psicoeducación. Y de verdad, de mi parte, ha sido un gusto. Cuando necesiten algo, pues estamos a la orden, ya sea de hablar de o extender más ese tema, porque es un tema bastante grande y complejo, o algún otro tipo eh, de tema para poderlo interactuar con todos acá. Entonces, ha sido un gusto. De mi parte, muy buenas noches y agradecido con el grupo también. Gracias. Muchas gracias y gracias por acompañarnos en lo que fue el webinar de PsychoHealth. Espero que tengan una feliz noche y gracias por acompañarnos desde ya. Buenas noches.